Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es David Mélez, soy residente en Medicina de Familia y ahora vamos a ver, vamos a compartir el tema de fibrilación auricular y fundamentalmente el manejo en urgencias. Para empezar, un repaso del temario de lo que vamos a abordar en la clase es una introducción al tema. Vamos a repasar la definición de FA, algunos conceptos generales de la fisiopatología, la clasificación que se usa actualmente, el cuadro clínico, cómo va a llegar el paciente, el manejo general del servicio en el servicio de urgencias y algunos conceptos finales sobre rastreo que se han modificado en la última guía de práctica clínica. Como para introducirnos en el tema, recordar que la fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente que existe, con una prevalencia aproximada entre el 2 y el 4% de la población mundial, que también esta prevalencia ha ido en aumento últimamente, fundamentalmente por una mayor detección, asociado también a un aumento de la expectativa de vida de las sociedades con un envejecimiento poblacional. Y también asociado a la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles que van a ser el sustrato que va a ir generando alteraciones a nivel estructural cardíaco que van a dar paso luego a la aparición de la FA y a la perpetuación, como son fundamentalmente la obesidad, diabetes mellitus, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, entre otros. También esta arritmia es más prevalente en el sexo masculino, en la adultez, pero luego con la edad, sobre todo después de los 75 años, se equipara la prevalencia en ambos sexos. Es una causa importante de muerte y mortalidad a nivel mundial. Fundamentalmente, la morbilidad asociada es la presencia de ACV isquémico, de insuficiencia cardíaca y de muerte súbita. La mortalidad global, por todas las causas, está aumentada en los pacientes con FA, en unas 2 veces en mujeres y 1,5 veces en varones. Y también genera un gasto importante en los sistemas de salud. Por todas estas causas es que es una patología importante para saber el manejo. La definición que quería, bueno, preguntarles qué se acuerdan o qué pueden decirme de qué es la fibrilación auricular, cómo podrían definirla, qué características tiene, lo que se acuerden. Es una arritmia supraventricular que tiene que durar más de 30 segundos y en la cual hay un reemplazo de las ondas P por ondas fibrilatorias y es lo que antes se llamaba como irregularmente irregular. Buena. Estudiante. Bueno, bien. Como decía la Vicky, es una taquiarritmia supraventricular porque el origen del, digamos, del ritmo de fibrilación está a nivel auricular. Esto genera una activación eléctrica de las aurículas que es descoordinada y como consecuencia de esa activación descoordinada se produce una contracción auricular ineficaz que genera las alteraciones hemodinámicas o las consecuencias que vamos a ver en los pacientes. Eso es en cuanto a la definición. Ya después vamos a ver bien en las características del electro para confirmar la FA más adelante, que era un poco lo que decía la Vicky también. Acá hay algunos de los factores de riesgo asociados a la presencia de fibrilación auricular, que van a ser algunos obviamente no modificables, como la edad, factores genéticos, la etnia, el sexo masculino, que es más prevalente en la adultez, y otros que pueden ser modificables o parcialmente controlables, como algunas patologías crónicas, ¿sí? Enfermedad arterial coronaria, vasculopatías, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, hipertensión, diabetes, enfermedades, insuficiencia renal o enfermedad renal crónica, patología inflamatoria, EPOC, SAOS también, la obesidad, el alcoholismo, tabaquismo, dislipidemia, ¿sí? En cuanto a un poco la fisiopatología, era lo que decíamos, a todos estos factores de riesgo van a ir incidiendo a nivel cardíaco, generando alteraciones estructurales en el corazón, fundamentalmente a nivel auricular, que van a ir produciendo un remodelado cardíaco como consecuencia de una inflamación crónica, digamos, que va a terminar generando después hipocontractilidad por la presencia de infiltración grasa, de fibrosis, que también produce un remodelado vascular que genera zonas de isquemia.
ese remodelado va a generar que se produzca un sustrato en donde hayan circuitos de reentrada en la conducción se altera la conducción eléctrica, eso produce circuitos de reentrada que genera que empiece la fibrilación auricular, y una vez que se desencadena la fibrilación auricular, tiene también un circuito de que ella misma va autoproduciéndose o genera mayor lesión y mayor remodelado auricular patológico, la presencia de la fibrilación auricular, que puede terminar una taquimiocardiopatía, que hace que se perpetúe. Por eso en la evolución de la enfermedad inicia como algo paroxístico y después puede ir evolucionando a algo persistente o permanente. A su vez, estas alteraciones generan situaciones de hipercoagulabilidad por disminución del cizallamiento a nivel endotelial, que produce bueno, la presencia de más sustancias procoagulantes, activación de los trombocitos, todas situaciones que generan hipercoagulabilidad, producción de trombos, y eso genera la morbilidad que vemos nosotros en los pacientes, fundamentalmente el ACV o la cardiopatía isquémica también. En cuanto a la clasificación, se clasifica de acuerdo al tiempo de evolución. Por un lado está la que se diagnostica por primera vez, que es ante el primer episodio, sin importar el tiempo de evolución o la gravedad que tenga. La primera vez que se diagnostica se clasifica de esa manera. Y después, de acuerdo al tiempo de evolución, paroxística, la que se autolimita en menos de 7 días. En general se autolimitan en las primeras 48 horas, pero el tiempo máximo es hasta 7 días. E incluye también aquellas que son cardiovertidas dentro de ese tiempo. La persistente, que es la que dura más, se mantiene por más de 7 días, e incluye también los episodios que se revierten después de ese tiempo. La persistente de larga duración, que es cuando se mantiene por más de 12 meses, a pesar de establecer una estrategia activa de control del ritmo. Y la permanente, que es aquella en donde ya se define o se decide como plan de acción no hacer un control activo del ritmo, y es una FA persistente que queda al no controlar el ritmo, se denomina permanente. En cuanto al cuadro clínico, fundamentalmente vamos a tener dos tipos de pacientes: aquellos que son asintomáticos o que tienen una FA silente, ¿sí? En donde en general van a estar hemodinámicamente estables, y en donde la FA va a ser un hallazgo en el contexto de otra situación, o de que le hayamos hecho un electrocardiograma por otra situación, o por un rastreo, por ejemplo, podemos encontrarlo. O en aquellos pacientes sintomáticos, que van a ser los que en general vamos a ver también en la guardia, que van a venir con síntomas, fundamentalmente como consecuencia del bajo gasto y de la congestión retrógrada. Entonces van a tener disnea, pueden tener edema también, y van a tener palpitaciones, eh, fatiga, dolor torácico, puede tener también sibilancias, pueden tener síncope. Y dentro de este contexto es importante siempre evaluar si el paciente está estable o inestable hemodinámicamente. Lo que lo va a diferenciar, bueno, es los síntomas que tenga. Un paciente que tenga síncope, que tenga hipotensión, que tenga una hipotensión sintomática, que tenga signos de insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? O síntomas de un edema agudo de pulmón, que tenga una isquemia miocárdica, un síndrome coronario agudo asociado a una FA, o un shock cardiogénico, va a estar obviamente inestable hemodinámicamente y va a tener un abordaje diferente a que tenga simplemente palpitaciones, algo de disnea, y encontramos una FA, ¿sí? Que en ese caso estaría estable. Algunos, algunos objetivos o resultados a evaluar en los pacientes con FA, bueno, lo que decíamos recién, la mortalidad que está aumentada, la morbilidad asociada a la presencia de stroke, que en un 20 o un 30% de los pacientes con FA pueden tener stroke, en general son cardioembólicos. La insuficiencia cardíaca o la disfunción del ventrículo izquierdo también está asociada en un 20 o un 30% de los pacientes. El deterioro cognitivo, la demencia vascular, que también aumenta la incidencia en los pacientes con FA respecto a los que no la tienen. También la depresión y la alteración de la calidad de vida. Bien. Respecto
Bueno, a la parte sintomática, la recomendación de la última guía, que es el 2020, dice que, bueno, que hay que evaluar los síntomas y de alguna manera clasificarlos o cuantificarlos a través de una escala de sintomática que plantea una asociación, que es la que se usa en general. Y hay que usarlos antes y después del tratamiento para ver la evolución de los síntomas después del tratamiento. Eh, y la escala es esta, que evalúa la presencia de síntomas en 1 si no tiene síntomas, en 2 A si son leves, en donde no se altera la actividad diaria, en 2B cuando son moderados y donde si no altera la actividad diaria, pero puede generar un problema para el paciente los síntomas, en 3 cuando son graves, cuando la actividad diaria está afectada por los síntomas, y en 4 cuando, perdón, son discapacitantes, se interrumpe la actividad diaria normal del paciente. Esa es la clasificación. Bien. Ahora, el manejo... Esperen que voy a... Ahí está. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. El manejo en urgencias, tenemos que guiarnos a cuál va a ser el objetivo del tratamiento en la urgencia, y que va a ser, por un lado, hacer un alivio de los síntomas que traen los pacientes, y ese alivio va a ser a través de la estrategia, ya sea de control de frecuencia o de control de ritmo, que son las dos estrategias posibles frente a un paciente. Y por otro lado, la prevención de las complicaciones como consecuencia del deterioro hemodinámico que genera la fibrilación, que eso lo vamos a hacer fundamentalmente con la anticoagulación. O sea que siempre tenemos que tener en mente esos objetivos. El plan de acción va a estar basado en lo que proponen las últimas guías, que es esta mnemotecnia, que es CC para ABC, que sería confirmar primero la presencia de la fibrilación auricular, que se va a confirmar siempre con un electrocardiograma de 12 derivaciones, que tenga un registro de más de 30 segundos, ahora vamos a ver qué es lo que vamos a buscar en el electro. Caracterizar la fibrilación auricular con las 4 S, que ahora vamos a verlas bien, y el tratamiento, que va a ser también con un ABC, que es diferente al ABC del politrauma. Esto sería lo que decía recién la Vicky, lo que vamos a ver o que vamos a buscar en un electro con una FA. Acá, bueno, he puesto una sola derivación, pero obviamente hay que verlo en un electro de 12 derivaciones para hacer el diagnóstico. En donde se ve lo que vamos a buscar y lo que está, digamos, estipulado en las guías como recomendación 1B, que en electrocardiograma de 12 derivaciones, más de 30 segundos de trazado, que haya, digamos, ausencia de ritmo sinusal, que no haya onda P, que la línea isoeléctrica esté reemplazada por el ritmo de fibrilación, que son esas ondas F pequeñas, y que haya un intervalo RR irregular. Bien, entonces intervalos irregulares RR, que ahí se ven cómo va variando la frecuencia cardíaca, la ausencia de onda P y la presencia de las ondas fibrilatorias. Eso es lo que vamos a buscar en el electro, que se da durante más de 30 segundos. Con eso confirmamos el diagnóstico. Después de eso, lo que vamos a hacer es caracterizar los síntomas o caracterizar la arritmia. Que para eso tenemos que escribir primero el riesgo de stroke, el riesgo de ACV, ¿sí? Que lo vamos a caracterizar, lo vamos a usar utilizando fundamentalmente el score, el CHA2-VASc. Ahora lo vamos a describir bien ese score. Después vamos a evaluar la severidad de los síntomas, con la escala que ya dijimos recién, del 1 al 4, de acuerdo a si afecta o no la actividad diaria o qué grado de afectación tienen los síntomas. Después evaluar el tiempo de evolución de la FA con la clasificación que dijimos, si es una primera vez que se hace el diagnóstico, o si es paroxística, si es persistente, qué tipo de FA tiene. Y el sustrato, evaluar la severidad del sustrato, que sería evaluar las comorbilidades, el riesgo cardiovascular del paciente, y idealmente, digamos, cuando hacemos una evaluación integral de la FA, que por ahí eso no vamos a poder hacerlo en la situación de la guardia, también incluye una evaluación con una imagen, con ecocardiograma idealmente, para
para terminar de evaluar la motilidad también, el funcionamiento del corazón del paciente. Y a partir de eso, de que la confirmamos y de que tenemos una idea de más o menos las características de la FA, es que vamos a establecer el plan terapéutico, que dijimos que basamos en 3 puntos, el ABC. El A es la anticoagulación y evitar el ACV, o sea, anticoagulación y prevención de stroke. Que eso, las recomendaciones de la última guía son evaluar primero el riesgo de stroke con el score CHA2-VASc, no utilizar terapia antitrombótica cuando tiene bajo riesgo, o sea, si es de bajo riesgo no hay que anticoagular, pero tampoco hay que usar antiagregantes. Eso es una recomendación 1A que dicen las nuevas guías. Si en pacientes que ya tengan un riesgo con un valor de a partir de 2 en hombres o 3 en mujeres, empezar con anticoagulación oral. Considerar la anticoagulación a partir de 1 en hombres y de 2 en mujeres. Eso es una recomendación 2B. Evaluar el riesgo de sangrado siempre de todo paciente, excepto que sea un paciente que tenga una válvula mecánica o en un paciente que tenga la válvula fundamentalmente, y una cosa más que no me acuerdo ahora en este momento, pero eran las únicas situaciones en donde no se hace el score y directamente se anticoagula porque la indicación es directa, pero si no, se hace siempre el chatback y se compara con el riesgo de sangrado. Y en general son preferibles, por esta última guía, la recomendación usar anticoagulantes orales no antagonistas de vitamina K, que serían los nuevos anticoagulantes, porque han demostrado que tienen la misma efectividad con menos riesgo de sangrado en relación, y también tienen más duración eh, digamos, más duración de acción, o son más estables en el tiempo en realidad que el uso de los dicumarínicos por el hecho de que no tenemos que estar controlando que estén dentro del rango. Bueno, el score de CHA2-VASc, supongo que todos y todas lo conocen, que evalúa el riesgo de un evento tromboembólico, y para eso usamos la presencia de insuficiencia cardíaca congestiva, que le da 1 punto, la presencia de hipertensión arterial le da 1 punto, la edad, más de 75 años, le da 2 puntos, la presencia de diabetes le da 1 punto, antecedentes de ACV, AIT o tromboembolia previa le da 2 puntos, enfermedad vascular periférica, como IAM, enfermedad arterial periférica o una placa aórtica, le da 1 punto, la edad entre 65 y 74 le da 1 punto, y el sexo femenino le da 1 punto. Por eso siempre, cuando sea en el caso de una mujer, el valor de corte es un valor más que en los hombres por este punto extra. Porque si fuera solo 1, por ser mujer, no tiene indicación digamos, de anticoagular si tuviera solo por ser mujer. Y el HAS-BLED, que sería el score para evaluar el riesgo de sangrado en un paciente que vamos a anticoagular, evalúa la presencia de hipertensión en más de 160 de sistólica, le da 1 punto, la presencia de insuficiencia renal o hepática le da 1 por cada una de esas alteraciones, el antecedente de ACV también le da 1 punto, el antecedente de una hemorragia previa o un sangrado previo también, otro punto, la labilidad en el rim, 1 punto, más de 65 años también otro punto, y el uso de AINES o alcohol, 1 punto por cada uno. Y en este caso, cuando tienen 3 puntos o más, es cuando se indica que hay riesgo de sangrado con una anticoagulación, que hay un riesgo de 3,7%. Entonces, en base a esto, esta era la otra, perdón, la estenosis mitral grave. Son las dos situaciones, una estenosis mitral grave, una válvula cardíaca, mecánica, situaciones en las que hay que directamente anticoagular con antagonistas de vitamina K, sin necesidad de hacer el score. En el caso de que no sean estas situaciones, se hace el riesgo de ACV o el riesgo tromboembólico de acuerdo a la escala, que es lo que decía, si el riesgo es 0 o 1 en las mujeres, ya que el único factor de riesgo es ser mujer, no está indicado ningún tratamiento, ni anticoagulante ni antiagregante. En el caso de que el riesgo sea 1 en hombres o 2 en mujeres, se puede considerar la anticoagulación, que tiene una indicación 2B, y en el caso de que tenga 2 puntos del CHA2-VASc en hombres o 3 o más en mujeres, tiene una indicación 1A la anticoagulación, siempre evaluando las situaciones de contraindicación
la suficiencia renal o hepática para ver si hay que modificar o no el- las dosis y corregir factores de riesgo, siempre evaluar eso. Y la indicación 1A es, se puede usar tanto antagonistas de vitamina K como los nuevos anticoagulantes, pero las guías dicen que son mejor los nuevos anticoagulantes, por esto que comentaba recién. Bueno, se puede usar cualquiera de estos, en general el que tiene mejor evidencia es el apixaban, pero se tiene que dar 2 veces al día, si no, en general se usa rivaroxaban o dabigatran. Rivaroxaban en dosis de 20 miligramos día, y el dabigatran en 150 miligramos cada 12, o el apixaban 5 cada 12. Bueno, una vez que establecemos el valor de riesgo tromboembólico, iniciamos la anticoagulación, que es lo que hay que prevenir fundamentalmente. También vemos el control de los síntomas. El B sería el mejor control de los síntomas. Lo que vamos a hacer es, tenemos dos estrategias, como decía antes, el control de la frecuencia o el control del ritmo. Y eso va a depender del paciente que tengamos enfrente. El control de la frecuencia, fundamentalmente, bueno, va a aliviar los síntomas. El objetivo es también impedir el deterioro hemodinámico, evitar la taquimiocardiopatía que les hablaba antes, que es esta progresión de la FA que genera más daño estructural cardíaco y hace que a la vez produzca más sustrato para que continúe la FA. Evitar la insuficiencia cardíaca. Y fundamentalmente lo vamos a pensar en pacientes más ancianos, sobre todo en mayores de 65 años, que tengan comorbilidades, en aquellos que yo sepa que tenga baja probabilidad de éxito con una estrategia de control de ritmo, en donde sé que si lo cardiovierto va a volver a entrar en FA porque ya tiene antecedentes, porque tiene una FA de larga data, porque tiene otras comorbilidades, o porque puede tener un efecto adverso con el tratamiento antiarrítmico. Entonces, en general vamos a controlar la frecuencia. Y el control de la frecuencia, el objetivo ideal es menos de 110 latidos por minuto, eh, y se puede ser más o menos estricto dependiendo también del paciente, de la capacidad funcional que tenga y de los síntomas que tenga. Si mejora los síntomas teniendo frecuencias de 100, entre 100 y 110, se puede mantener esa frecuencia, si no se puede ser un paciente más joven o que sea asintomático, bajar un poco más y ser un poco más estricto. También lo clasifica de acuerdo digamos, a la capacidad del ventrículo izquierdo, a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, aquellos que tengan insuficiencia cardíaca con una FEI menos del 40%, o sea, FEI disminuida, se usan la menor dosis posible de los betabloqueantes para mantener la frecuencia, o se puede usar como opción la digoxina o la amiodarona. Eh, Mientras que los que tengan una fracción de eyección conservada se usan de elección betabloqueantes o si no, antagonistas del calcio no dihidropirina, que son el diltiazem o verapamil. Evitando siempre la bradicardia, cuando es posible siempre hacer un ecocardiograma, o sea, porque en la guardia obviamente no vamos a saber la fracción de eyección, vamos a ver si tiene o no insuficiencia cardíaca, pero después se va a determinar, digamos, la droga para el control a largo plazo dependiendo del ecocardiograma y todas estas características. Otras cosas que podemos ver, evaluar otras comorbilidades, lo que decía recién, si tiene una insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección conservada, se puede mantener como primera línea siempre los betabloqueantes o los antagonistas de calcio. Cuando tiene una fracción de eyección disminuida, insuficiencia cardíaca con bajo gasto, se puede usar betabloqueantes, pero manteniendo la mínima dosis que permita mantener la frecuencia, y si no, usar digoxina también en ese caso. Pero, por ejemplo, en pacientes que tienen antecedentes de POC o de asma, no se puede usar betabloqueantes, en ese caso usaremos antagonistas del calcio. Tener en cuenta esas pequeñas comorbilidades que pueden modificarnos la elección de la droga. Y siempre que hay que reevaluar clínicamente si el paciente sigue con síntomas, ver si es necesario agregar una segunda droga o una tercera droga para mantener la frecuencia, siempre con el objetivo de 110 latidos por minuto o la presencia o no de los síntomas, el mejoramiento sintomático. Acá hay un cuadro donde se ven las drogas principales, como dije, en general los betabloqueantes, en el caso agudo, si es una FA de alta respuesta ventricular, tiene más de 140 latidos por minuto, el paciente está con síntomas y necesito a lo mejor controlar la frecuencia más rápido, voy a usar
endovenoso. Puedo usar un betabloqueante como esmolol en un bolo endovenoso 0,5 miligramos, o puedo usar algún antagonista de calcio, o si no, por ahí lo que hay más acceso en la guardia, o lo que tenemos más a mano en general, porque también sabemos que en la guardia tenemos por ahí una dificultad con la presencia de drogas, que si en general no las encuentran o no hay que ir a la farmacia. Bueno, generalmente dioxina hay, se puede usar dioxina, aunque no sería la primera elección de hacer eso. ¿Sabemos qué hay en el Carmen? Y dioxina sé que hay, pero por eso, por ejemplo, por ahí un metabloqueante, no sé si hay esmolol, así. O sea, Creo que no. farmacia seguro, pero bueno, está este problema que a veces hay que ir, volver, o tienen que buscar bueno, viste que pasa eso por ahí con las drogas. Sé que dioxina seguro hay, o sea que se podría usar de última, Propanol. digamos, en lo agudo. Diltiazem también hay y amidabrona también hay. Y Y hace después más. Sí, amidabrona el- sí, pero bueno, en general, para el control de frecuencia se prefieren los betabloqueantes o la dioxina. Eh, y después la otra estrategia es el control del ritmo, que eso lo vamos a hacer en pacientes, digamos, en quienes vamos a controlar el ritmo, en aquellos que sea el primer episodio, en que tengan antecedentes a lo mejor de una FA paroxística, que sabemos que responde a la cardioversión, que tenga una FA que sea secundaria a una situación transitoria o que sea corregible, por ejemplo, un hipertiroidismo, al uso de fármacos, al uso de sustancias de abuso, un síndrome febril, una infección, o alguna otra situación concomitante que desencadena la FA y que es paroxística, o que produzca síntomas muy graves o limitantes. O sea, si el paciente está, como decía recién, hemodinámicamente inestable, tengo que cardiovertirlo directamente, o porque el paciente también lo elija. Y situaciones en contra, que tenga una arritmia de largo, o sea, como decía recién, una arritmia de larga data, que tenga antecedentes de cardioversiones que no han sido exitosas o que han vuelto a entrar en FA, que tengan recaída precoz, valvulopatías mitrales, o aurículas muy dilatadas, que sabemos que no va a mantenerse con el ritmo sinusal. Entonces, otro algoritmo para entrar son una FA de reciente aparición. Si está inestable, lo tengo que cardiovertir eléctricamente, en forma urgente. Si el paciente no está inestable, ahí se puede plantear ver qué tipo de estrategia uso. Si voy a usar la estrategia de corrección o de control del ritmo, la cardioversión farmacológica, si está estable, es de elección, eh, siempre y cuando sepamos que sea de reciente aparición, o sea, que tenga menos de 48 horas de evolución, que estemos seguros de eso. Si no estamos seguros, si el paciente no sabe desde cuándo está con esta situación, o pensamos que puede estar más tiempo, primero siempre hay que mantener un tiempo de anticoagulación al paciente por 3 semanas antes de revertirlo, y después continuar con la anticoagulación por 4 semanas más por el riesgo de eventos tromboembólicos que ocurren posterior a la cardioversión, ya sea eléctrico o farmacológica. En esta situación, que es de inestabilidad hemodinámica, no nos importa y la vamos a cardiovertir igual. Otra opción, en vez de hacer las 3 semanas de anticoagulación previa, es iniciar la anticoagulación y evaluar la posibilidad de hacer un ecocardiograma transesofágico, que nos descartaría la presencia de un trombo dentro de la aurícula, sobre todo la aurícula izquierda, y la ausencia de un trombo ahí nos permitiría continuar con la cardioversión. En el caso de que haya un trombo, hay que hacer la anticoagulación y corroborar la ausencia del trombo antes de hacer la cardioversión. Y bueno, lo que vamos a usar para cardiovertir, en general, la amiodarona se puede usar en todos los casos, y hay, como decía Lale, esa sí hay en el Carmen amiodarona, y si no está la flecainida o la propafenona, que también se pueden usar vía oral, esas, sí, en pacientes que no tengan cardiopatía previa o cardiopatías relevantes. Si hay una enfermedad coronaria o tienen insuficiencia cardíaca, es preferible la amiodarona. Y bueno, ahí están las dosis. La amiodarona, que es la que sé que usan más en el Carmen. Tenemos primero una dosis de carga, que sea 5 a 7 miligramos kilo durante 1 hora, o sea, una carga endovenosa a pasar durante 1 hora, y después el mantenimiento, que sea con 10 a 20 miligramos kilo
en 24 horas. Eso en el caso de la amiodarona. Y después, bueno, para hacer como un repaso de la situación del paciente que viene, o sea, primero siempre tenemos que descartar en la guardia, o sea, si está con síntomas, ver si está estable o no hemodinámicamente, o sea, si el paciente tiene un dolor torácico, si hizo un síncope, está inconsciente, o si tiene, por ejemplo, signos de insuficiencia cardíaca o una disnea con desaturación, yo sospecho que puede tener también edema agudo de pulmón, o sea, está inestable, tenemos que hacer cardioversión eléctrica. Previamente se pasa heparina bajo peso molecular antes de la cardioversión eléctrica para disminuir un poco el riesgo de tromboembólico. Y en el caso de que esté estable hemodinámicamente, ahí sí voy a evaluar si voy a hacer primero el control de frecuencia o control de ritmo, dependiendo del tiempo de evolución de la FA, dependiendo la situación del paciente, los antecedentes, todo lo que dijimos antes, y siempre la tromboprofilaxis, una vez que haga la evaluación del riesgo tromboembólico. Entonces, si tenía menos de 48 horas o si ya está un paciente que estaba anticoagulado, podemos ver si voy a elegir una estrategia de control del ritmo y no tiene ninguna cardiopatía, puedo usar, por ejemplo, fármacos como la flecainida, propafenona o el vernacalam. Si revierte, se puede ir de alta, si no, puedo hacer una cardioversión eléctrica. Si tiene alguna cardiopatía significativa, puedo usar también o el vernacalant, o también se puede usar la amiodarona en estos casos, o la cardioversión eléctrica. Y si no voy a controlar el ritmo por los antecedentes del paciente y voy a elegir solamente un control de frecuencia, lo voy a hacer el control de frecuencia fundamentalmente dijimos con los beta bloqueantes o antagonistas del calcio o la dioxina. Y siempre acordarse de la tromboprofilaxis. Bien. Y la C del ABC del tratamiento es el control de las comorbilidades y los factores de riesgo cardiovascular. Que la nueva guía, bueno, plantea como un manejo integral del paciente, en donde se evalúan todos los factores de riesgo cardiovasculares, todas las comorbilidades, y la idea es tratar de hacer un control, el mayor control posible de esas situaciones, que es lo que va a permitir disminuir el riesgo de progresión de la FA, de su evolución natural, y por lo tanto disminuir el riesgo de las comorbilidades asociadas o de la mortalidad asociada. Actuando, bueno, a nivel de los estilos de vida, manejo psicosocial, educación y también digamos, el automonitoreo o el automanejo del paciente. Y entre los cambios de estilo de vida, bueno, el descenso de peso, el control de todos los factores de riesgo cardiovasculares, presencia de actividad física moderada regular, disminuir el consumo de alcohol, cesación tabáquica, el manejo del SAO. Bien, hasta ahí el tema del manejo. Y después quería agregar un par de cosas sobre el rastreo que me parecieron interesantes, porque no, bueno, al menos, o sea, si bien quizás lo hacemos inconscientemente, no recuerdo haber, digamos, escuchado alguna vez que hayamos hablado de que activamente hacemos un rastreo de la FA. Y las guías proponen como recomendación 1B el hecho de hacer un rastreo de fibrilación auricular oportuna en pacientes mayores igual con más de 65 años, en todo paciente mayor de 65 años, con el pulso o con un electrocardiograma. Y que, bueno, en estos pacientes a que le vamos a hacer un rastreo de fibrilación auricular, recomiendan también, obviamente, hacer, digamos, un adecuado informe, o sea, informar adecuadamente al paciente del significado del diagnóstico de una FA y de las implicancias terapéuticas que tiene en el caso de que lo tenga. También, obviamente, proponen idealmente que haya digamos, una plataforma, una estructura en donde haya un circuito de referencia y contrarreferencia en el que se pueda mandar al paciente, derivar, confirmar el diagnóstico, iniciar el manejo terapéutico. Y obviamente para siempre definir el diagnóstico, una vez que el rastreo es positivo, mediante la toma del pulso
o de un monitoreo electrocardiográfico, siempre hacer el electrocardiograma de 12 derivaciones de más de 30 segundos de duración. Y bueno, también plantean como, digamos, recomendación 2B, hacer sistemáticamente el rastreo con electrocardiograma en mayores de 75 años, o en pacientes con alto riesgo de stroke. Y el rastreo se va a hacer, como decíamos, acá hay un cuadro de la sensibilidad y la especificidad de la toma del pulso, entre el 87 y 97% de sensibilidad, un 70-80% de especificidad, y por ejemplo el electrocardiograma de una sola derivación, entre un 94 y 98%, y un 76 y 95% para hacer el screening. Después, bueno, habla también de algunas aplicaciones de celulares, relojes que toman el pulso y que también pueden servir como métodos de screening. Con el pulso, con el monitoreo de una sola derivación, o bueno, con los relojes. Bien. Y ahí está la bibliografía, que es una guía de la Asociación Europea Sociedad Europea de Cardiología, creo, del 2020, otra del 2016, un consenso de la SAC del 2015, lo que usé para la presentación. Y hasta ahí es. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Gracias. No, ¿querés volver al anterior? Que quizás pasaste un poco rápido y no terminé de leer. O sea, es como bastante parecida a la sensibilidad y especificidad de tomar el pulso a una derivación del electro, ¿no? No, Sí. 87 no. No, digo porque por ahí igual está bueno tenerlo en cuenta, pero quizás eso no necesitemos el electro para rastrear. Por eso me Está bueno. pareció interesante eso, que como una recomendación 1A, o sea que hay mucha evidencia de eso, y no sé, no recuerdo haberlo planteado entre nosotros, decir, bueno, tenemos que rastrear la FA en mayores de 65. No, de una. Está bueno. Gracias, David. Por ahí, bueno, una cosa que me dijeron a mí los cardios del Parisien, cuando haces la cardioversión farmacológica en los pacientes que no tienen buena tolerancia a la FA, o que la programás, digamos, la dosis de carga es esa que pusiste ahí, pero como regla práctica son 3 ampollas de amiodarona en 250 de fisio, y eso lo pasas en 1 hora. Y después le haces el mantenimiento. Y por ahí otra cosa que hacen al alta es dejarle como el tratamiento preventivo, si haces la estrategia de control del ritmo, con la amiodarona 200 primero cada 8 y después la van disminuyendo al tercer día 200 por día, por ejemplo. Y otra cosa que por ahí también me dijeron que es importante cuando estemos en la guardia es evaluar como el contexto clínico del paciente, como también buscando las causas, por ejemplo, pidiendo analítica, pidiendo un ionograma, una función renal, o alguna cosa que por ahí explique por qué hizo la FA. Buenísimo. Sí, sobre todo en los pacientes que por ahí no tienen tantos antecedentes cardiovasculares, o que en general, o un paciente más joven, o que Tal no cual. tenía una FA, o sea, siempre hay que buscar la causa de la desencadenante, que pueden ser en general o infecciones, o anemia, o algún trastorno endocrinológico, trastorno del estado ácido base, entonces también por eso buscar eso sí está bueno. David, ¿puedes poner un segundo nuevamente la del rastreo? ¿Esa? Menores. Otra. La previa, la primera que aparece, la primera que pusiste. Quería ver una cosa. ¿Esa o...? Esa. Entonces, es en mayor o igual a 65 años, con pulso o electro. Ahí está. ¿Con pulso o un electro de una derivación? O sea, como un monitor electrocardiográfico. Perfecto. Eso sería para el rastreo, porque el electro de 12 derivaciones daría el diagnóstico, digamos. Bien. No te decía qué derivación. Un D2 largo podría Sí, ser. cualquiera, poner un dedo. Cualquiera. En cualquiera se vería. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta. Yo quería resaltar esto que decía la Vicky, que es re importante, porque uno se sabe la dosis, pero está re importante saber esas reglas prácticas para la urgencia, ¿no? Y si bien la dosis es de 5 a 7,
saber esto de las 3 ampollas en 250, pasar en 1 hora. Lo que sí me llama la atención, que yo tengo entendido que la dilución es en dextrosa, lo podríamos revisar eso, que obviamente yo no hago cardio, pero tengo entendido del manejo de la guardia que la derivación de la megagrona es en dextrosa. Revisemos eso, si es en dextrosa, pues la Vicky dijo en solución fisiológica, y a lo mejor yo estoy equivocada porque no, obvio que confío más en la opinión de los cardiólogos que en la mía. Yo he visto también en la guardia. ¿Dextrosa? En la guardia del Parisien. En la guardia del Parisien vimos un paciente que estaba en dextrosa también. Así Lo que pasa es que sí, yo me acuerdo así de varios cursos de urgencia, una pavada que les voy a decir, pero es como una mnemotecnia de que el corazón es dulce. Todo lo que es para cardio va en dextrosa y lo que es para cerebro va en solución fisiológica. Entonces, por eso digo, me llamó la atención lo de la solución fisiológica. Yo creo que son 3 ampollas en 250 de dextrosa al 5%, pasar en 1 hora. Pero bueno, si... vos vas a seguir en cardio hoy, así que te puedes sacar la duda. Y lo otro que quería sumar, que si alguna vez les toca participar o estar en un contexto de cardioversión eléctrica, 2 cosas son muy importantes. ¿Se escucha bien? Sí. 2 cosas son muy importantes. Una, que es como muy importante antes de hacer la cardioversión, David, algo que te suene. De pasar anticoagulante, o sea, pasar heparina, que lo dije, o sea, Bueno, pasar sí, ¿y qué más? médica. La sedación, porque vos no podés cardiovertir a un paciente despierto. Porque a nadie le gustaría que se lo hicieran. La sedación, y esas cosas pasan, yo las he aprendido en el camino, no es que... entonces, la sedación es sumamente importante, por lo general lo hacen con propofol o midazolam. Y otra cosa que quería decir es que la dosis de cardioversión va a depender del aparato, si es monofásico o bifásico. Por lo general son 200 joules, pero que hay una función, ahí se me fue la palabra, del cardiofibrilador, que ya me va a venir a la cabeza, sincrónica o asincrónica, ahí está, que siempre para la FA tienen que tener en cuenta que tiene que ser sincrónica, porque va a buscar la onda P, si no se las va a tirar en cualquier lado, la descarga, ¿se entiende? Eso es como importante. Y 200 joules en monofásico, 150 en bifásico. Nada más eso, que bueno, me parece importante esto de la sedación y bueno, sáquense la duda de eso si es en dextrosa o en fisio, yo creo que es en dextrosa. David, buenísima la presentación, hablando de presentación efectiva, re linda, nada, los gráficos estaban buenísimos, y sinceramente yo no tenía el conocimiento, no lo he adquirido en ningún momento del rastreo, así que buenísimo, creo que nos va a sumar a todos eso. Gracias.